Todo lo que creímos saber sobre el apagón en Puerto Rico está mal, no fue el inicio. México tampoco fue el segundo punto. La verdad es mucho más antigua y mucho más inquietante. La señal. Esa extraña transmisión de las 3:17 de la madrugada comenzó mucho antes, cuando los investigadores independientes empezaron a desempolvar archivos. Compararon datos antiguos de radiofrecuencia en el Caribe y el Golfo de México, y lo que encontraron lo cambió todo. El patrón ya había aparecido en 1985, luego en 1999 y después en 2017, siempre en silencio, siempre sin una explicación oficial. Resulta que la misma frecuencia que se detectó cerca del Morro ya había sido registrada años atrás, muy lejos de allí, en el Golfo de México, cerca de la costa de Veracruz, pero no era una transmisión constante, era un pulso, un mensaje, casi como una coordenada. Al cruzar los datos, descubrieron algo perturbador: la señal no se mueve al azar, sigue una línea submarina muy específica. Una falla geológica que conecta el Atlántico profundo con el Golfo. Es como si algo estuviera viajando sigilosamente bajo el océano. Y aquí es donde México entra en la historia. Después del evento, en Puerto Rico, estaciones de radioaficionados independientes en Ciudad de México empezaron a captar interferencias extrañas en radios de onda corta. Esto no salió en las noticias, no hubo ninguna cobertura mediática, pero los archivos existen, grabaciones de una secuencia repetitiva y clara, 3 pulsos cortos, uno largo, silencio, y se repetía. Horas después, lo mismo se escuchó en Monterrey, el mismo patrón exacto, la misma intensidad, y siempre a la misma hora, las 3:17 de la madrugada. Pero lo más inquietante ocurrió días después, en una zona costera, entre Tamaulipas y Veracruz. Un grupo de pescadores reportó que sus brújulas se volvieron locas. De repente, las agujas dejaron de apuntar al norte, oscilaban lentamente, erráticas, como si algo masivo bajo el mar estuviera alterando el campo magnético de la Tierra. Equipos científicos oficiales atribuyeron el fenómeno a simples variaciones naturales, pero había un detalle que no encajaba en su explicación. La anomalía magnética no era estática, se estaba moviendo, se desplazaba lentamente hacia el oeste, como si algo físico estuviera avanzando bajo las aguas del Golfo. Y entonces apareció el tercer registro, la pieza que lo conectó todo, una base meteorológica abandonada cerca de Utuado, en el centro de Puerto Rico, registró un pico electromagnético masivo exactamente 7 minutos antes del apagón inicial, 7 minutos antes de las 3:17. Esto sugiere que el apagón no fue el inicio del evento, sino la consecuencia, la activación de algo más. Los investigadores empezaron a mapear los puntos en un mapa: Puerto Rico, Veracruz, Monterrey, Ciudad de México. Cuando unieron las coordenadas, se dieron cuenta de que no era una línea recta, formaban una línea curva que seguía casi a la perfección. Una antigua ruta marítima colonial, una ruta olvidada, una ruta que atraviesa una de las zonas más profundas y menos exploradas del Golfo de México, a más de 3.000 metros bajo el nivel del mar, allá abajo, donde no llega la luz del sol, donde no hay monitoreo constante, donde el océano es un abismo completamente oscuro y desconocido. Fue entonces cuando ocurrió algo nuevo. En una estación privada de monitoreo submarino, los sensores empezaron a detectar vibraciones profundas. No eran terremotos, no eran explosiones submarinas, eran pulsos rítmicos, controlados, como si algo estuviera emitiendo energía de forma deliberada desde el fondo del mar. Cada pulso de vibración coincidía perfectamente con la secuencia de radio que habían grabado, y cada evento de vibración duraba exactamente 7 minutos, siempre comenzando a las 3:17 de la madrugada. En ese momento, la pregunta dejó de ser si esto era un fenómeno natural. La pregunta pasó a ser, ¿qué se está activando bajo el océano? Algunos teóricos creen que podría tratarse de una estructura antigua, una ciudad o un complejo sumergido desconocido. Otros apuntan a tecnología experimental secreta, un proyecto militar que salió mal. Pero hay una tercera teoría, una que conecta a México y Puerto Rico con algo mucho más antiguo que cualquier gobierno moderno. En archivos históricos de navegación del siglo XVI, existen registros de marineros españoles que hablaban de luces bajo el agua en el Golfo. Describían columnas de luz azul brillante que emergían del mar en noches tranquilas, sin tormenta. Historias que fueron descartadas durante siglos como simples supersticiones de marineros, hasta ahora, porque las coordenadas que describieron en esos diarios de navegación de hace 500 años coinciden con la ruta de la señal actual. Esto significa que Puerto Rico no fue atacado. México no fue afectado por casualidad. Ambos países están alineados en esta ruta misteriosa, como puntos de referencia en un mapa, como marcadores de un camino. Y entonces, en los últimos días, apareció el dato más perturbador de todos. La intensidad de la señal está aumentando, cada madrugada. El pulso es ligeramente más fuerte que el día anterior. Los sensores muestran un incremento constante. Es pequeño, casi imperceptible,
pero es medible, algo se está acercando, o algo está despertando. En las redes de radioaficionados de México comenzaron a circular grabaciones aún más recientes. El patrón ha cambiado. Ahora, la secuencia incluye una variación al final, un pulso adicional, como si fuera una cuenta regresiva. Antes eran 3 pulsos cortos y 1 largo, ahora son 4 cortos y 1 largo. Y no solo eso, el intervalo entre cada gran evento se está reduciendo drásticamente. Antes pasaban años entre cada detección, luego fueron meses, ahora son solo días. Puerto Rico fue el primer aviso visible. México fue la confirmación de que algo se estaba moviendo. La ruta bajo el Golfo está activa, y nadie, absolutamente nadie, lo está diciendo oficialmente. Imágenes satelitales recientes muestran leves anomalías térmicas en puntos específicos del océano, justo sobre la ruta de la señal. No son lo suficientemente grandes como para alarmar a la población, pero sí lo bastante consistentes para preocupar a los pocos que están analizando estos datos en secreto. Si la trayectoria continúa, el próximo punto de activación no será en la costa. La línea proyectada cruza directamente por el centro de México y luego sigue hacia el norte. Esto no es un evento aislado, es un desplazamiento, un recorrido, una ruta que conecta el Caribe con el corazón del continente americano. La pregunta final ya no es si la señal existe, la pregunta es si estamos viendo el inicio de algo mucho mayor, porque si los pulsos siguen aumentando, si la frecuencia continúa desplazándose, si la intensidad sigue creciendo, entonces las 3:17 de la madrugada no fueron el final de nada, fueron solo el comienzo. Archivo PR3, clasificación en expansión. Si estás viendo esto desde México o Puerto Rico, presta mucha atención a la hora y escucha el silencio, porque cuando vuelva el pulso, puede que no dure solo 7 minutos,